aquí a grabar una vez. Buenas noches para todos. Sandrita está en otra asignatura. Ella metió una estudiante de otra asignatura. Pero bueno, ya estamos por acá. Entramos ya la semana número 14. Llevamos 14 semanas, muchachos. Muchachas, 14 semanas que son 2 meses aquí sentados, aquí frente a estos computadores. Una nueva experiencia para todos. Ahorita le estaba participando, lo voy a resumir pues en 2 o 3 líneas. Escuché a docentes ayer hablando sobre estas tecnologías y no, pues tiene mucho potencial. A mí me ha gustado esto por acá, yo les digo, he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo. He tratado de... Buenas noches, Luisa, ¿qué tal? He tratado de ponerme muy en contexto, he leído mucho para poder entender esta metodología. Una buena noche para todos, claro, Luisa, bienvenida. He tratado de entender esta metodología, no es fácil. Tiene que ser visual, de pronto no, los trabajos de pronto hay que reevaluarlos de cómo de pronto se están haciendo, hasta dónde. He notado, por lo que he escuchado, de que el tipo de educación que como que se desprende entre la virtual y la presencial, es que aquí tiene usted la particularidad de ir mucho más allá de lo que yo puedo decir. O sea, yo les puedo con unas experiencias y los puedo orientar, pero usted puede ir mucho más allá. Esto es lo interesante de esto. Mientras que en la presencial, pues tiene de ventaja de que hay una conexión muy interesante entre, porque nos vemos, ¿no? Somos seres humanos de ser físicos. Es más, voy a traer una frase que la decía, creo que era Gabriel García Márquez, ellos la anunciaron ahí. Gabriel García Márquez decía: todos los estudiantes cuando pasaron por la universidad aprendieron más en la cafetería que en la misma aula. Puede ser cierto, o sea, usted a veces aprende mucho más externamente cuando conversa con alguien, hasta cuando habla con el profesor Vladimir ahí en la cafetería, el profesor Diego, con el profesor Iván, hay una cosa externa y ahí se forman otro tipo de aprendizaje mucho. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Gusto verlo por acá. ¿Cómo está, profe? Mano, me mantengo días sin verlo pero ya estamos por acá. Bueno, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? Rico escucharte. Andrés está por acá, Isleni, dice, Luisa, Ayerly, Margaret, me place mucho que estén por acá. Estoy contando que ya estamos en la semana 14, ya la próxima semana la última clase ya como tal, y entraríamos al parcial final y apague y vámonos. Dios quiera pues que nos podamos ver en otra oportunidad el otro semestre. Si lo llaman, pues hablo por mí, lo llaman a uno a trabajar nuevamente, y que ustedes prosigan ese proceso de Dios mediante, pues que también la universidad de las garantías y la forma de poder continuar, porque el ciclo que empieza hay que tratar de terminarlo. Eso es una consigna pues que meterse como en la cabeza como objetivo de empresa personal. Buenas noches, Jonathan. Ahora sí comenzó esto. Ahora sí, ya profe, que siempre interrumpirle una pregunta. Dale. Digamos que el puntaje uno le dio a uno para pasar el semestre, ahí que uno se haya quedado de notas o algo así. Pero, a ver, es que yo aquí tendría que revisar el reglamento. ¿Cómo pierde usted el semestre? Pues usted pierde el semestre si no presentó nada y todas las asignaturas las perdió, pues perdió el semestre. Pero por ejemplo, pues yo reconozco que yo he quedado en matemáticas. Yo en las demás clases pues diría que voy bien, pienso yo, porque siempre he entregado, pero matemáticas es como el que más me ha dado duro. Y por ejemplo, si saco muy bajito en matemáticas ahí. No, usted la puede ganar. Cuando se gana en 3. Esa es la nota mínima para ganar. No tiene habilitación, Castro. Yo tengo en... No es 3,5, profe. Yo creo que es 3,5. El reglamento interno dice que la gana con 3, de 3 para abajo la pierde. La pierde, es con 3. Porque se acuerda que el semestre pasado era con 3,5. No había, pues yo sé que este semestre hay habilitaciones, el semestre pasado no había habilitaciones. No, en este creo que tampoco hay habilitaciones. Sí, creo que sí. Sí hay habilitaciones. Entonces, si me pierdo, entonces no pagarla, ¿no?
sea, pierde, yo sé, no se habilita, creo, eso sí, ahí sí desconozco, me voy a poner la tarea de averiguar ese pedacito, pero, o sea, Sí, yo escuché que la rectora dijo este semestre que sí había habilitación. bueno, pero para habilitar tiene que sacar más de 2,5, entre 2,5 y 2,9, o de 2 a 2,9, creo que para poder, si sacó por ejemplo 1,5 no habilita. Si saca, por ejemplo, le quedó en 1,5 la materia, le quedó en 1,9, no, la perdió, no habilita, le quedó en 2, habilita, le quedó en 3, la ganó, así funciona. Ay, y ya, como decíamos en la Universidad del Valle, le quedó en 3,1, ya está chicaneando. Ya. No, mínimo con 4 ya con todas las materias, profe. Así era Navalle, uy, no, ya está chicaneando, 3,1. Si había profesores que le decían a uno, estúdiela harto, que cuando la esté repitiendo, la pueda ganar. Qué moral. Si había materias que se ganaran repitiendo, no hay otra manera de Pero es ganar. que el problema de la matemática no es de repetir, profe, es como más de... No, es que no sabría ni decir. Sí. Por ejemplo, las asignaturas suyas, pues uno sabe que uno lee un poquito y se le quedan grabadas palabras o términos, pero en la matemática que hay que desarrollar el ejercicio. La respuesta no vale. Un grado X y Y. Claro. X y Y, ya hay un avance, ya tenemos algo, ahí hay una base. Voy a contar una anécdota chiquitica que me pasó. Una vez estaba enseñando para un colegio de gente adulta. Entonces, trigonometría, está dando trigonometría, un mundo así, no te data, está dando trigo. Entonces, bueno, parcial final de trigo. Cuando todo el mundo la perdió y una muchacha que estaba en embarazo la ganó, sacó como 3,5. Y arrasó todo el mundo a uno, no, pues repita eso, está muy duro. Hágale pues, repitámosla. Repetí el examen. Todo el mundo volví perdió eso. Y la que estaba en embarazo sacó 4. O sea, 3,5 esa hijo de puta. No, pero profe, la última oportunidad, que eso está muy duro. Pero esta gente tan rara, porque esta pelada sí la gana. Bueno, la tercera, pues la última, pues hagámosla con la última. Oiga, coloqué el último pared. Todo el mundo volvió y la perdió. Y a pelada ya sacó 4,5. Pues que fueron a la rectoría y fueron a decir que esa pelada era la moza mía. Sí, me tocó meterle un aparato a ese salón de descarado, asqueroso, me trajo oportunidad y esa muchacha antes lo iba y ella decía, pero es que está muy fácil, y no pones a estudiar, y no estudiaban, entonces era muy difícil. Me pasó, no, eso me ha pasado anécdotas las que quiera. Pero entonces la matemática, a ver, yo que les recomiendo la matemática, yo les conté que yo vi 10 matemáticas cuando estudié ingeniería, 10 matemáticas. Y hoy enseño matemática, física y química, todos esos los números, yo enseño todo eso. Y ¿qué les digo ahí? Yo creo que la clave de ahí, para mí son 3 cosas. Yo en alguna de esas le he dicho, y voy a arrancar un poquito de competencias comunicativas que tiene que ver con el aprendizaje de ciertas áreas. Muchachos, lo desconocido es porque usted tiene unas lagunas, unos mares muy profundos, y es porque usted realmente no la está mirando como tiene que mirarla. Esa es una. 2, usted necesariamente, por más ejercicios que usted haga, y si los ejercicios no lo está haciendo correctamente y no lo está corrigiendo correctamente, téngalo por seguro que no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas bien. Entonces tiene que tratar de buscar a alguien, una ayuda o un libro o algún mecanismo de que ese te vaya orientando a entender. Hay muchos libros. Yo a veces cuando estudio matemática, yo me despliego con mucho libro. Ahorita nomás está haciendo unos ejercicios con la gente. Vean. Aquí les muestro. Está haciendo un ejercicio. Miren que estudio matemática al piso. ¿Y qué hago yo a veces? Cuando se me olvida, yo saco muchos libros. Y hay unos libros que explican diferente el tema a otro libro, uno es más fácil que otro. Esa es una técnica. Otra técnica es pregunte, y lo que usted no entienda en matemática, lo que usted no entienda, usted hasta que no la entienda, es mejor que no avance. Es mejor que no avance porque la matemática es una cadena de cosas.
Y la base de la matemática, muchachos, ahí les hago el regalo, la base de la matemática, la base de la matemática es el álgebra, la base del álgebra. Si usted entiende el álgebra, ya entiende casi todo. Pero si usted tiene unas muy malas bases del álgebra, ahí sí apague y vámonos, porque se le va a costar, le va a costar. No les dé pena preguntar, y si quieren preguntarme, a mí me preguntan, no hay ningún problema, yo con el mayor gusto les colaboro también, y yo para eso estoy también. Cuando alguna cosa que no entienden, yo tampoco les voy a ayudar en el parcial, pero yo les voy a decir, vea, mire este libro, yo le ayudo a hacer ejercicio, y por ahí. ¿Sí me entiende? O sea, usted ayúdese también, con mucho cariño yo les puedo ayudar también, pero busque algún método en el que usted trate de guardar la información y entenderla. Desafortunadamente la matemática, como han sido llamadas las ciencias exactas, nos cuesta, y en gran medida son dos cosas, podemos resumirla. Una, de pronto usted tiene que revisar su formación, si usted se engañó allá o pasaron una infinidad de cosas de cuando estaba en ese proceso, y ahorita pues con el temor que tiene y pues tener que ganarle y todo eso es muy temeroso. Yo la primera vez que la vi, la perdí. Yo les conté la historia, yo la perdí la primera vez, pero me metí en el cuento. Yo soy de meterme en cuento y de retos, de asumir el reto y sortearlo. Yo no me puedo dejar vencer. Yo siempre he pensado, venga, pero si este es capaz de entender, ¿cómo no ser capaz de entender yo? Es que, muchachos, nada, se los voy a resumir acá. Cuando yo les dije, cuando nos ganamos la primera medalla olímpica, yo les dije eso, ¿cierto? ¿Qué fue lo que les dije? Cuando nos ganamos la primera medalla olímpica, y luego fuimos al segundo olímpico y nos ganamos como 3 o 4 medallitas más. Mientras que Estados Unidos llevan olimpiadas ganando y ganando medallas. Pero muchachos, cuando nos ganamos la primera medalla olímpica, nos dimos cuenta que los que estaban a los lados, el que estaba de Estados Unidos, el que estaba de Brasil, bueno, los que estaban a los lados, no son extraterrestres, no tienen 20 ojos, ni 50 manos, ni son los mismos, somos igualitos, sino que nos sentimos muy diminutos y sentimos que nos lleva mucha ventaja. Y no, póngase a estudiar, fortalezcase, luche, la pelela, no se deje derrotar por esos números, pelela hasta el final, pelela, o sea, no se deje derrotar. Pero si usted fracasa en la primera y mira, yo gasto hojas cada rato y leo y yo no me paro. Entonces, muchachos, cuando me entregaron a mí esta plataforma el primer día, güey madre, entonces esto cómo se hace, hágale, hermano, arranque y mire cómo la llevo. De pronto no era la mejor, tampoco era la peor, pero ahí la voy llevando y más o menos me la voy inventando cómo les voy a entregar la información, y ya hasta me doy el me siento y programo 2 materias al mismo tiempo, que hay 3, tin, ya me la voy pillando como es. ¿Seguro? Eficaz. O sea, porque ya me empecé a entender la dinámica y cómo la cuento, pero porque me la he peleado, he buscado. Diga, muchachos. Ahí está usted, como dijo ahorita, cuando sacó 3, la pasó, pero está sacando 3 con 1, ya está chicaneando. Ya está chicaneando, ya está de lujo. Pero de eso trate de chicanearse, o sea, póngase ese reto. Mi reto de matemática, estos cuadros, yo todo lo hago con lapicero, todo lo enfrento con un lapicero, todo, ya. Yo todo esto es con lapicero, ya. Este ejercicio, aquí no hay lápiz, ya, puro lapicero. Entonces yo me enfrento al ejercicio y trato de hacerlo y la lucha, y si no me la pillo voy y busco a alguien que entienda y tal, y sigo haciendo, pero no me puedo dejar, no nos derrotemos, y más hasta que no se acabe el semestre hay esperanza, hasta que se acabe el semestre. Así pensamos en la Universidad del Valle, falta un minuto y no para la nota, ahí hay esperanza, alguna cosa pasa. Tenemos que hacer así. Entonces, mucho entusiasmo, nos faltan las últimas semanas, últimas horas, hay que metérsela toda con ganas. Vea, ustedes son súper ganadores y les va. Buenas noches, Yarley, bienvenida. Son súper ganadores porque, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Estar aquí sentados a las 8 y escuchando al profesor Iván, qué pereza, y pensando que venían de Vladimir o ayer estuvieron de Vladimir. No, Dios mío, una tortura.
pero hay que lucharla. No, con el profesor Vladimir en matemática. Ah, bueno, la tortura, no, eso hay que hacerle, eso hay que hacer. Hoy me encontré con él, hoy charlé un ratico con él, físicamente me encontré con él. Y no hay que pelearla, muchachos. Si los que se han graduado es porque algo pasó también, la pelearon, siempre peleándola, no se derrote, como Urán, que llegó con los cambios sin nada, pero eso había que hacerle, como dice él, eso había que terminar como fuera, pero para poder terminar, eso hay que hacerle. Entonces, metámonos ya en esto un ratico, ya que faltaba Yarley, no habíamos comenzado porque no había llegado Yarley, entonces ya... Uy, profe, gracias por esperarme, muy amable. Un punto. Bueno, entonces vamos a ver una cosa, voy a echar un carretazo ahorita, pero de los largos, y vamos a ver cómo nos va. Aquí las tengo en unas diapositivas y está, digamos, micro resumida. Me gusta a veces apoyarme más en el libro, que el libro tiene más capacidad de ahondar más en el tema, y algunas veces se ejempliza más y es más profundo, y en la profundidad encuentra uno muchas cosas interesantes. Pero acá prácticamente es como este está prácticamente resumido, aquí está en estas diapositivas, y entonces voy a dejar una actividad que para este caso les voy a dar un foro nuevamente. Les voy a colocar pues que no hagan trabajo y no foro, para que estén pues livianitos, para que pongan a estudiar matemática. Y te habla sobre cuáles serían las otras alternativas para agilizar una empresa burocratizada. Pues te entra ahí y hablamos en el foro. Y luego quedaría para la próxima semana ya hablar de la transformación organizacional, y luego la última semana nos veríamos en el parcial final, o se verían ustedes en la plataforma en el parcial final. Hoy les mandaron saludos, estuve por allá por la panadería de la universidad, compré algo allá, y los estudiantes que por acá ya casi regresarán, los extrañamos. Claro. Bueno, vamos a meter por acá por esta En agosto, profe, si Dios quiere. En agosto, si Dios quiere. Pucha, nos tenemos que tomar algo, un café, alguna cosa, comprar aguapanela, alguna cosa, pues un canelazo. Canela, alguna cosa, porque hay que celebrar, más allá de una clase, celebrar la vida, ¿no? Porque eso es lo que estamos tratando de hacer, sobrevivir. Sí. Bueno, hoy vamos a ver el modelo burocrático de organización. Me voy a minimizar porque va a quedar, como dice la voz aguardientosa mía ahí. Entonces, Sí, es la canción del fondo. Es que cada ratico fue. me voy a minimizar, voy a quitar el video. Eso. Un segundito. Bueno, me tocó ingresar a matemática con el celular, no escuchaba nada, no sabía si me estaban escuchando, no sabía nada. Yo estaba solo mirando lo que el profe estaba mostrando y comparando, pero no, tenaz. Matemática. Bueno, ¿qué pasó? Espérate un segundito, quito esto de acá. Ok. Bueno, entonces el tema es modelo burocrático de la organización. Realmente en busca de la organización ideal. O sea, el título ya va a abarcar prácticamente hacia dónde nos dirigimos. Busca la organización ideal. O sea, ese es el pensamiento de todo administrador, es llegar como decir, uy, esto está funcionando idealmente, o sea, tengo todo conformado muy bien, los departamentos funcionan muy bien, la parte operativa funciona muy bien, la parte de venta funciona, o sea, la organización ideal, en todo sería la palabra, diametralmente funciona bien, tanto interna como externamente la organización. Pero para que se llegue a la organización ideal, tenemos que ver una cosa que llama el modelo burocrático de organización. Y cuando hablamos de modelo, quiere decir, vuelvo y lo reafirmo, quiere decir que se hicieron estudios, observaciones, vivencias de muchos casos para llegar a sacar una teoría, digamos, o llegar a una meta de cómo funcionaba cierta área, en este caso la organización ideal. Entonces, dice aquí, lo van a como manera de ejemplo, pues veamos este caso introductorio, no queda de más decir el caso introductorio. Dice la apertura de la edición de Pedro, dice Pedro Almeida
Es un empleado público federal hace 22 años. En su larga experiencia en oficinas del gobierno, Pedro consiguió 4 promociones sucesivas y hoy es el jefe de gabinete en un ministerio conectado al poder ejecutivo. En su cargo de confianza, Pedro es jefe de una división compuesta de 4 departamentos herméticamente cerrados entre sí. Son 4 feudos inaccesibles a cualquier intento externo de acceso. Pedro tiene 3 dificultades que enfrentar. Primera dificultad: cómo integrar los 4 departamentos que funcionan con total ignorancia en relación con los demás. Segundo dificultad: cómo mejorar gradualmente el desempeño de los empleados. Y tercera dificultad sería cómo cambiar e innovar. Entonces me dice, ¿qué sugerencia le daría usted a Pedro? Pues uno diría, no, pues tal y tal, pero hagamos por lo menos un breve recorrido durante este texto, estas 23 páginas, creo que menos, de qué trata para poderle dar como algo de respuesta a lo que le acontece a Pedro. Entonces dice, los orígenes de la teoría burocrática. La teoría burocrática se desarrolló en la administración alrededor de la década de 1940 en función de los siguientes aspectos. Muchachos, cuando decimos por ejemplo los años 80, los años 40, no diga los años 40 ni 90, eso no existe en el castellano, no existe ese pluralismo allí. ¿Saben por qué? No sabemos qué. Es que 90s, 80s, se escucha feo. Sí, 80 y 90. No, es que no se dice así. Cuando ustedes escuchen a alguien que esté diciendo, no, es que eso fue en los 80s, ahí está hablando mal. La pelada está diciendo, la persona está diciendo algo mal. Es en los años 80 o en la década del 80 o en la década del 90, porque es que esa S usted la está colocando porque es un anglicismo. Cuando usted escribe el número 80 y le pone una coma y una S, los americanos escriben así. Cuando van a decir 80, una coma y una S, eso es un anglicismo. Y nosotros nos apropiamos de esa S ahí, no sé por qué, en qué momento la apropiamos, pero usted cuando, alrededor de la década de 1940, aquí no digo la década de 1940, no diga con plural que no está correcto. Entonces les queda de oído cuando alguien esté diciendo eso, hasta en la radio lo dicen y hay un error tremendo ahí porque no es así. La fragilidad, te dice, en función de los siguientes aspectos, ocurrieron estos aspectos en la década del 40. Uno fue la fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas. Recuerda que esas teorías ya venían trabajando décadas anteriores, ambas oponentes y contradictorias, pero sin la posibilidad de un enfoque global e integrado de los problemas organizacionales. O sea, estaban dispersas y se contradecían al mismo tiempo. Ambas revelan puntos de vista extremistas e incompletos sobre la organización, generando la necesidad de un enfoque más amplio y completo. Otra función era la necesidad de un modelo de organización racional. Ojo, racional, palabra importante, palabra que me pone como terrenal, capaz de caracterizar todas las variables involucradas, así como el comportamiento de los miembros que en ella participan, y aplicable no solamente a la fábrica, sino a todas las formas de organización humana y principalmente a las empresas. Si organización racional es que son terrenales, son coherentes. Y otra es el creciente tamaño y complejidad de las empresas. Por más que usted quiera controlar la empresa, por más diminuta, ella tiene una fuerza de crecimiento como un bebé, y ella tiene que crecer. Entonces unas pueden crecer muy grandes y muy complejas. Entonces se exigieron modelos organizacionales mucho más definidos, miles de hombres y mujeres puestos en diferentes sectores de producción, en diferentes niveles jerárquicos, los ingenieros y administradores en el alto de la pirámide y los obreros en la base. Deben ejecutar tareas específicas y deben ser dirigidos y controlados. Tanto la teoría clásica como la teoría de las relaciones humanas fueron insuficientes para responder a esta nueva situación. O sea, como se creció la empresa, se perdió la visión visual, digamos, redundando, pero no perdió control. Y otra es el resurgimiento de la sociología de la burocracia.
el resurgimiento de la sociología de la burocracia a partir del descubrimiento de los trabajos de Max Weber. Este señor Max Weber hizo tremendas contribuciones a la administración. Su creador, la sociología de la burocracia, propone un modelo de organización y las organizaciones no tardan en intentar aplicarlo en la práctica, proporcionando las bases de la teoría de la burocracia. Entonces, ¿cuáles son los orígenes? Entonces, me voy a saltar esto aquí. Son antiguos, están fechados desde Marx. Ya Marx hablaba de esto. Weber distingue tres tipos de sociedad. Una es la sociedad tradicional, en donde predominan características patriarcales y patrimonialistas, como la familia, el clan, la sociedad medieval, etc. O sea, lo que cuando llamamos de sociedad tradicional, podemos lo llamamos la sociedad la podemos llamar la sociedad de... ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Profe, sí, le estamos escuchando. Ok, sino que se puso aquí un ¿Qué colorcito. fue? Porque llora. ¿Qué te pasó? No, nada, porque es que me está llorando. Listo, vamos bien. Bueno, entonces, esa sociedad, la sociedad tradicional, la que podemos llamar una sociedad conservadora, que aún, digamos, persiste en ciertos sectores de la sociedad, eso funciona. La sociedad carismática, en donde predominan características místicas, arbitrarias y de personalidad, como los grupos revolucionarios, los partidos políticos de la nación en revolución, entre otras. La sociedad legal, racional o burocrática, entonces estamos ya apisando hacia acá, en donde predominan normas impersonales y racionalidad en la selección de los medios y de los fines, como en las grandes empresas, en los estados modernos, en los ejércitos, entre otros. Entonces, esta es mucho más como pluralista, una más aventajada. Por aquí, escribimos una cosa. Entonces, Weber decía que había tres tipos de autoridad legítima, a saber, una autoridad tradicional, la carismática y la que acabamos de nombrar. Esa tradicional son la de los subordinados, donde aceptan las órdenes de los superiores, claro, porque está como una especie, aquí lo nombraron, están los patriarcales, o sea, los mandamases están a la parte superior y estos van a mandar a la parte inferior. Entonces, el poder tradicional no es racional, puede transmitirse por herencia y es extremadamente conservador. Todos los cambios sociales implican un rompimiento más o menos violento de las tradiciones. Yo les voy a traer un ejemplito que lo acabo de ver, hace poco me terminé de ver una serie que se llama Hombres de Honor, que es el origen del fútbol en Inglaterra, en esa Inglaterra de 1886, donde es una Inglaterra donde está comenzando la revolución industrial, muestran las textileras y los trabajadores, y muestran esa tradición conservadora, donde una clase conservadora dominante tienen el dinero y tienen la clase trabajadora allá abajo. Pues ellos allí, por herencia, pues se van pasando los cargos heredables padre e hijo, y tanto hereda sus costumbres como su fortuna. Pero hay una cosa bastante interesante allí, que resulta que esa clase alta, digamos la burguesía, ellos inventaron las reglas del fútbol. Ellos inventaron las reglas del fútbol y como tal, o por lo menos inventan el fútbol como lo conocemos ahora, el reglamento lo empiezan a meter. Entonces ellos juegan unos torneos donde invitan a la clase trabajadora y por lo regular allí siempre gana el rico en esos encuentros. Sí, porque el reglamento estaba diseñado como para que ganaran ellos siempre, hasta que por eventos de tiempo, o sea, los tiempos tienen que ir cambiando y las sociedades son cambiantes, ellos van a tener que romper esa tradición y ceder. Por ejemplo, para que la pillen de que aquí estoy hablando, se terminaba el partido y quedaba, por ejemplo, empatado 2-2 y no existía como una instancia de venga, porque era la final, venga, y quien ganó, dijo, no, ganamos nosotros, porque en el reglamento no existe, si el empate es así y estamos de locales, ganamos nosotros.
O sea, el reglamento no era a favor de la clase inferior, era acomodada. Entonces va a cambiar eso. Esa parte por herencia y es extremadamente conservadora, eso tiene que cambiar. Entonces dice, todos los cambios sociales implican un rompimiento más o menos violento de las tradiciones. También ocurre en ciertos tipos de empresas familiares muy cerradas. Eso es muy yo les contaba, por ejemplo, de Henry Ford, que él decía que sus carros eran de qué color. Tenía que ser de color. Todos los carros de Henry Ford negros. ¿Se acuerdan? Yo les decía. Y hasta que él dijo, no, oiga, otro colorcito, pues. Y no, él no. Entonces, ¿qué pasó? Para que se rompiera esa tradición, había que esperar que muriera el señor, porque sí, era impositivo. Entonces, una forma es romper hacer un rompimiento. Esas dominaciones, mire, es de forma patrimonial, o sea, yo cedo patrimonialmente fortunas, y entonces eso hace que te entregue un poder. Es de forma feudal, en el cual el aparato administrativo presenta mayor grado de autonomía en relación con el señor. O sea, el señor es el feudo. Allá. Los empleados son vasallos o señores feudales. De ustedes vieron a esa serie, son apenas como 6 capítulos, 6 o 8. Ahí se ve bien plasmada la clase alta y la clase... es interesante. Y muestran las testileras, lo más muy chévere. Son aliados del señor y le hacen un juramento de fidelidad. Como cuando usted al feudal, digamos, usted le jura, por ejemplo, al rey, que usted le es fiel. Y ellos más ricos y usted más pobre. En virtud de ese contrato, los vasallos ejercen una jurisdicción independiente, disponen de sus propios dominios administrativos y no dependen del señor en lo que se refiere a la remuneración y subsistencia. Muchachos, voy a tener aquí un momentico y volvemos en un minutico porque ya están cumpliendo los 40 minutos. ¿Listo? Bueno, Charley. Bueno, voy prosiguiendo y voy ingresando a las personas que van entrando. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estoy contando pues un rollito ahí un poquito antiguo, 1940, imagino. Entonces, cierto, vamos ahí. Esto es un poquito como de historia, ¿no? Bueno, sigo aquí. Entonces, aquí lo chévere, hacen, digamos, un resumen, ¿no? Un resumen de cómo va a funcionar dice, por ejemplo, el tipo de sociedad, si es una sociedad tradicional, tiene unas características, dando aquí un ejemplo, que también, cómo se legitimación y cómo, en qué parte es el aparato administrativo donde ocurre. Por ejemplo, los tipos de sociedad, si es una sociedad tradicional, su característica es que es patriarcal, ya lo hemos dicho, patrimonialista, o sea, da el billete, y conservatismo en gran medida. Un ejemplo, el clan, la tribu, la familia, la sociedad media. También dentro de tipo tradicional, otra característica importante es que no son racionales. Tiene un poder heredado o delegado basado en el señor. Mire que lo colocan hasta entre comillas, el señor. Su legitimación es tradición, hábitos, usos y costumbres. Y aún en algunos casos de empresas aún funcionan, y no es que aún, hay muchos casos de tradicional, o sea, se ceden por herencia la empresa. Legitimación, tradición, hábitos, usos y costumbres, aparato administrativo, forma patrimonial y forma feudal. O que aquí ocurren pueden pasar dos cosas en la empresa. Cuando por tradición se cede, se hereda, y ese que hereda reconoce lo que está recibiendo y puede poner muy próspera la empresa. Como también algunas veces ceden la empresa y la persona o las personas que la heredan desconocen completamente porque vivieron era de lo que les llevaban, y por lo regular terminan, a no ser que tomen medidas ante lo que está ocurriendo de quebrar la empresa, otros terminan muy mal. La sociedad carismática es una sociedad personalista, mística y arbitraria, pero a la vez revolucionaria.
Un ejemplo, los grupos revolucionarios, los partidos políticos, las naciones en revolución. Esa misma tiene como una otra característica que no es racional, ni heredada, ni delegable, basada en el carisma, porque por eso es carismática. Sus características personales, el heroísmo, la magia, poder mental, el carisma del líder. O sea, esta empresa que donde el líder es muy carismático, que decimos, uy, esta es una persona que motiva, que no hay que más. El aparato administrativo inconstante e inestable, elegido por la lealtad y devoción al líder y no por cualidades técnicas. Y viene otro tipo de sociedad, la legal, la racional o burocrática, que es donde nos estamos como concentrando. La racional y de los medios de los objetivos. Estados modernos, grandes empresas, ejércitos, ya lo dijimos. La legal, racional, impersonal, forma meritocrática. Por ejemplo, ya muchas empresas se han vuelto muy meritocráticas, que es supremamente importante que sean meritocráticas. Y el aparato administrativo, en este caso la burocracia. Bueno, entonces veamos las características de la burocracia para este señor. Entonces, son de carácter legal de las normas y reglamentos, carácter formal de las comunicaciones, carácter racional y de división del trabajo, impersonalidad en las relaciones, jerarquía de la autoridad, rutinas y procedimientos estandarizados, competencias técnicas y meritocracia, especialización del administrador. Mire que esta palabra, vuelvo y la subrayo, la meritocracia no la conocíamos en otras instancias, esa no existía, esta no existía como tal, la meritocracia. Especialización de la administración, profesionalismo de los participantes, completa y previsión del funcionamiento. Entonces, bueno, aquí nos explicarían pues punto por punto, pues de que ¿cuál les gustaría que la explicara acá? Pues no creo que tenga pues mucha fuerza de explicación aquí, no creo que haya problema. La 7, ¿no? La 7, competencias técnicas y meritocracia. Claro, aquí entra una parte importante, voy a hablar por ejemplo para Colombia. La competencia técnica y meritocracia, digamos que en mediados del siglo XX, cuando se crea un ente muy importante para Colombia, ese ente le va a ayudar a las competencias técnicas y que la meritocracia empiece a funcionar en Colombia. Un ente que digamos que lo podemos traer acá es el SENA. El SENA te va a calificar ese operador, ese obrero, ese participante en tu empresa, y lo va a poner en una competencia técnica muy interesante. Y es tanto que actualmente, por ejemplo, el SENA, yo he estado que trabajo en esa zona del SENA. El SENA y los últimos años de gobierno, creo que eso lo impusieron en el gobierno de Santos. Muchachos, una cosa que era un poquito soñadora hace unos años era de que, por ejemplo, por decir algo, Luisa sabía mucho de ensamble de camisas. Por ejemplo, ella ha aprendido eso porque por la casa le enseñaron tradición, pero ella no había pasado por ningún aula ni nada, sino que ella lo conocía y lo reconocía por tradición. Pues el SENA y unas instituciones ya de prestigio y avaladas por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, ya te eligen tu competencia, te la avalan la competencia por 4 o 5 años. Así usted no haya pasado por ninguna institución educativa. Lo que te hacen es unas preguntas, te van y miran el entorno, lo que funciona, y ven que tienes todas las condiciones dadas por conocimiento, te avalan esa competencia. Y al avalar esa competencia, muchas empresas te dan mérito a eso, te ascienden. Entonces el SENA, por ejemplo, es un ente institucional, una institución que está haciendo esa competencia, que la entregan en la empresa. Eso es muy importante dentro de la empresa. Esto no existía hace muchos años, la meritocracia. Y la meritocracia, creo que es en el gobierno del primer mandato de Uribe, la incorporan dentro del Ministerio del Trabajo, en el sentido de que antes era dedocracia.
O sea que usted participación era porque X político te colocó allá. No, ahorita la meritocracia es que hay una banca, un puesto, un cargo público, usted perfectamente puede ir a meterse allá y si tiene los requisitos, compite a Francalí, como dice, junto a los otros y se gana esa plaza, usted por meritocracia tiene ya ese cargo que se lo ganó. Hace unos años, cuento este micro medio anécdota historia. Hace unos años escuchaba yo en la W que abrieron un cargo público para manejar la CAR en Bogotá, que es lo mismo que si estuviera manejando aquí la CBC, ¿cierto? La CAR en Bogotá. Y manejar la CAR en Bogotá es un gran cargo importante. Entonces se postularon por meritocracia, se postularon de todas partes de Colombia y ese cargo en ese momento se lo ganó una persona en Mocoa, Putumayo. Oiga, eso colocaron el grito en el cielo, que cómo era posible que se lo haya ganado una persona por ahí en la miércoles, pues que eso no tenía sentido, siendo que en Bogotá gente tan preparada. Entonces, venga, pero se formó una polémica. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces llaman a la persona que se gana el cargo, la W lo llaman, y venga señor, ¿usted quién es? Por favor, su hoja de vida, muchachos, por Dios bendito, señor tenía como 2 doctorados, o sea, no porque él viva en Mocoa, no tiene los méritos de poder trabajar en una empresa multinacional donde sea. Entonces, eso cambió y hizo que la burocracia tuviera esas características, o sea, rompió ese esquema. Si yo profundice mucho, más o menos ahí me dice. Oye, usted me va a acordar algo que a mí no me pasó. Yo viví el instante que le pasó a alguien algo así más o menos parecido. ¿Qué le pasó? Cuéntalo, compártelo. Resulta y pasa que cuando yo estaba en la ESPRO, yo me fui con el comandante, nosotros nos acompañó. Él es un sargento viceprimero. Pero pues ese señor estaba más preparado que un cubis, por así decirlo, ¿sí me entiendes? Llevaba ya 25 años pues, en el ejército, tenía una gran experiencia. Y me acuerdo tanto que se abrieron convocatorias para la Interpol. Usted por la Interpol solo se postula por internet y tiene que tener una hoja de vida, una cosa increíble. No, claro. Y no solo aceptan gente que sea militar, sino también civiles. A ellos no les interesa que usted tenga experiencia en combate, no, a usted le interesan es que usted sea una persona intelectual, ¿sí me entiende? Que pueda aplicar esos conocimientos. Y me imagino, Jonathan, que llenara los requisitos que ellos estaban pidiendo. Sí, ese era el principio, ¿no? ¿Cierto? Yo le cuento el cuento. Y estaba, bueno, estamos hablando de mi comandante, que era mi primero, ¿qué? ¿Cómo es que era? Mi primero solano. Y mi capitán Joya Paredes, pues un capitán a un primero, a un viceprimero, pues hay muchos, ¿sí me entiende? Uno es oficial y otro oficial. Y mi capitán Joya también se postuló para el mismo puesto. Me acuerdo tanto que era para Lyones. Yo ni sabía dónde queda Lyones y eso queda en Francia. Lyon. No. El Lyon. Y el cargo era agente de inteligencia en Lyones. ¿Y quién se iba a pensar que mi primero se iba a ganar eso? Y quedó pero ardido mi capitán, porque cómo era posible que una persona de esas, que claro. ¿Sí me entiende? Sí. Estuvo con nosotros en el monte, solo volé pata, equipo, pata, ¿cómo iba a cumplir con ese perfil? Y resulta y pasa era que mi primero tenía varias cosas y entre esas tenía un curso de inteligencia que lo da Estados Unidos, que se llama G2 y es muy bueno, y ese man pues, hasta el sol de hoy está por allá. No volví a hablar con él, pero se fue para Lyones en plena ESPRO, salió y los pasajes y todo se lo da el gobierno. Te creo. Les cuento ahí también de rapidez. Yo cuando estudié la ingeniería, esa ingeniería yo la estudié por el ICETES. Padre, Señor mío, que eso fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida, haberme metido en eso, pero bueno, me metí en el ICETES. Y iba yo a Pereira al ICETES, Jonathan iba allá, y allá publicaban en unas hojas en ese tiempo, ahorita no había computador en ese tiempo, en unas hojas grandísimas, pegaban en carteleras muchas becas para el Japón, para Israel, muchas. Entonces yo iba cada semestre, iba al ICETES a renovarlo el crédito, a pagar, bueno, el cuento,
no a pagar, no, el cuento del crédito, iba, y siempre que iba veía nuevas becas. Entonces en una ocasión, como estamos hablando del mérito, en una ocasión, no sé, un funcionario que había ahí, no sé, yo le dije, ve, y todas esas becas, cada vez que, mire, yo he venido varias veces semestre acá y veo que renuevan las becas, ve, qué chévere, es que es muy bueno postular. Y yo, no, todas esas becas que usted ha visto durante esos meses que ha venido, todas se pierden, nadie postula, se perdían las becas, muchachos, porque no había, la meritocracia no la reconocíamos y no sabíamos cómo funcionaba. Hay muchas becas en muchas partes del mundo. Aquí yo tengo una estudiante aquí en la universidad que, si yo recuerdo, ella ya no está acá, Sandra. Ella ganó una beca, estuvo en Australia un año. Australia, estuvo allá, un intercambio, creo, no, una beca creo que ganó. O sea que becas hay, y eso es mérito. Las becas son por mérito. Y lo mismo en la empresa. Se hace por mérito, hay mérito porque se hace una evaluación, y si usted tiene las condiciones, ojo, en el sector público está ocurriendo mucho eso actualmente. En el sector público, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que hay personas que llevan 10 y 15 años en un cargo, pero en ese cargo no está posicionado. Es que no recuerdo cómo lo llaman cuando están o sea, termina un cuatrenio y vuelven, los meten, y los llevan así, ¿cierto? Pero él no está ahí legalmente posicionado, es como lo estuvieran contratando por servicios, digámoslo así, y se pueden hasta pensionar. Y resulta que ya está ocurriendo que la gente se le ha ido pillando, ya está ocurriendo de que postulan para ese cargo que X persona lleva 10 años trabajando ahí. Vamos a colocarle el cajero de tesorería, por ejemplo, pongámosle el cargo. ¿Y cuánto ya usted ahí? 10 años, ¿usted ha postulado? No, nunca. Y alguien se postula por meritocracia que nunca ha trabajado ahí, y él se postula también porque tiene que postular y no le quitan el cargo. Gente que trabaja y han perdido el cargo, gente que trabaja ya, lleva 10, 15 años, saben qué tienen que hacer y lo han perdido con personas que nunca han estado en el cargo, simplemente hacen la evaluación, llenan los requisitos a cabeza, quién sabe cómo era, que ganan el examen y chao mío, perdió su cargo, coja la bandera, firman y quedó posicionado de por vida. Va, sáquelo. No, pero eso para las empresas públicas, porque las privadas no están optando por eso. Ahora sí, lo hacían antes y ya no depende de la empresa. Hay unas multinacionales que lo hacen meritocracia. Lo que pasa es que muchas empresas, súper el tema, mire que nos quedamos aquí conectados con eso. Muchas empresas lo que hacen a veces en la meritocracia es que te dicen, vaya y haga una especialización en cierta zona de producción o una cosa pues de bodegaje, bueno, una manera de especialización, pero nosotros le pagamos todo, usted se gana el mérito porque usted es aquí el mejor y lo mandan para Suiza con todo pago 6 meses para que usted especialice y lo regresan, pero con el compromiso de que todo su conocimiento quede ahí en la empresa y lo pactan. Venga, lo que usted trae queda amarrado usted aquí con la empresa durante 5 años, ese conocimiento viene, nos lo entrega por mérito, usted lo ganó, lo enviamos, lo patrocinamos y hace todo. Eso lo hacen las multinacionales por lo regular, lo hacen así, pero que el conocimiento... Eso es muy bueno porque claro. Integral, por ejemplo, hay una persona que tiene 12 años de experiencia con servicios generales y él sabe soldar, sabe pues hacer el mantenimiento a la ensacadora, sabe demasiadas cosas, mientras que hace poco entró uno del SENA y no sabía ni soldar, imagínense usted, y no le dieron la oportunidad al hombre, sino que mandaron pues a una persona, le contrataron pues como el técnico de eso, el tecnólogo, el mecánico. Sí, ahorita las empresas se están curando en salud y están aplicando lo que se llama la competencia, que cumple la competencia, y si la cumple, él tiene el cargo, ya tiene un paso adelante. Pero lo que yo les contaba, el SENA está avalando esas competencias si usted no pase por el aula. Que usted es un panadero empírico y aprendió y usted sabe el arte de la panadería, va al SENA y te avala y te dice, sí señor, tenga su título, usted es panadero certificado. Profe, dígame. Caso tal contrario está pasando, pues digamos en Gran Bay usted se va a postular para ser operario y usted tiene que llevar tiempo y tiene que tener conocimiento,
porque usted puede tener los técnicos que quiera, pero si usted no se le conoce el gallo a la máquina, amigo, ahí no hay nada. Pero es que acá de enderezar una de las frases más chévere, por eso se llama organización. Jonathan, lo acabas de describir, porque unas, digamos, lo hacen de esta manera, otros lo hacen de esta manera, porque aquí requiere experiencia, en este sector no, simplemente necesito las competencias y yo voy adiestrando a esta persona y lo voy educando. Otros ya lo tengo educado y adiestrado y lo mando a que se potencialice mucho más. Entonces, mire, por eso se llama organización, y allí es donde estamos llegando, a la organización ideal. Pero todas van a funcionar de una manera como sienta la empresa que debe funcionar. O sea, no es de camisa de fuerza para ninguna. Unas lo harán porque no tienen el presupuesto necesario para poder patrocinar a una persona por meritocracia. Por ejemplo, una empresa que no tiene y no justo para pagarle el trabajo, lo va a mandar para Suiza a hacer una especialización. No puede, se le sale de las manos. Pero si es una multinacional y sabe que si yo lo mando a hacer una especialización o algo, sé que esa persona va a traer unos réditos muy interesantes. O sea, me va a entregar una cosa que va a replicar en la empresa y la va a potencializar. La va a poner a ganar impresionante. Lo que sí tienen es que firmar una cláusula de quedarse allí, porque pasaba de que lo iban y lo mandan a especializar, volvía y no, nos vemos, yo voy para otra empresa, ¿qué tiempo yo quería irme? Uy, hermano, lo mandan, o sea, desagradecido, ¿qué pasó? ¿Entiende? También ocurre. Sigo ahí. Muy buena la pregunta, vea. Las damas haciendo unas preguntas bastante chéveres. Pero espera, una cosa, qué pena. A ver. Por ejemplo, yo hice varios cursos en éxito y entre ellos estaba la manipulación, pero no la manipulación que uno hace normal entre alimentos, no, sino como entre lácteos y cárnicos. Pero a mí nunca me dieron el cartón ni nada y supuestamente yo quedé con el cartón y hasta el sol de hoy yo nunca lo vi. Pero mira que si te pones a averiguar, vamos a ver si se me da de punto, bueno. Pero el SENA hace las competencias, o sea, si vos tenés el tiempo y de pronto que ya entrabas en esa zona y ya no trabajas con esa empresa, ¿cierto? Sí, señor, no, ya no trabajo con ella. Claro, cuando el SENA ahorita lo está haciendo, yo te lo aseguro. Por ejemplo, ese mismo ejemplo que te hubiera pasado y no te dieron la acreditación, en las competencias, uno va al SENA y no, mira que yo sé esto, ellos arman un grupo de personas más o menos con las similares condiciones y lo hacen unas pruebas, te llaman y hacen unas pruebas y tan tiene un porcentaje, si superas como el 60% te dan la acreditación de que eres manipulador de alimentos cárnicos y lácteos, por colocar el título. Y te avalan durante 5 o 6 años esa acreditación, SENA. Es más, Jonathan, Muy chévere esa cosa. claro, súper, y es que sí, eso es verdad, y hay otras instituciones que también lo hacen. Yo tengo a mí me avalaron por el SENA sin haber hecho ningún curso, me avalaron en prestación de servicios, creo, unas cosas de prestación, y hice el ejercicio y todo, fui y me hicieron el examen y me dijo, sí señor, avalado. Y les digo una cosa, lo que expresa Jonathan es bastante diciente y hay que traerlo acá durante esta organización, esto que estamos hablando. Conocí un amigo, o tengo un amigo en Nueva York, y me decía, Iván, he perdido plata y cargos, más bien plata, por no tener un título del SENA, por ejemplo, en soldadura, por ejemplo, y sabe soldar, pero no tiene el aval. ¿Sí me entiende? O sea, él le pagan, no sé, $50, pero si tiene el aval del SENA, se gana 100, ya, con eso, nada más con mostrar el certificado SENA, Nueva York, SENA, tiene ese peso. Entonces, ahí donde uno dice, ay, güey madre, mi arte me lo pueden avalar, claro, te lo pueden avalar. Y si se dan cuenta, yo lo sé conectar con quién le avalan todo eso en el SENA. Si lo necesito para la empresa que quiero, hoy no me lo dicen a mí, yo hago la vuelta, pero lo avalan y es súper importante porque cuántas veces tenemos en nuestra casa personas que tienen unos conocimientos y en mecánico y no está avalado, la competencia no la tienen aprobada. Yo conocí el caso, muchachos, de un amigo que estudió conmigo, él es ingeniero mecánico, mi piloso,
y cuando él vivía acá, recuerdo que al papá le decían el ingenieriecito le decían al papá. ¿Y quién era el ingenieriecito? Era un señor, ya de edad, un señor, no es mi papá, un señor. Y todos los proyectos aquí en Cartago, del norte del valle, proyectos de carretera, de construcciones de edificios, dentro de la parte civil, de la ingeniería civil, se la llevaban a ese señor, que no era ingeniero, no tenía ningún título, para que revisara esos proyectos, eso, y revisara y dijera, no, eso está bueno, o está mal. Entonces ese proyecto que costaba, por locales, 1.000 millones de pesos, al ingenierecito, que no tiene ningún título, ingeniero, tengo 1 millón de pesos por haber dicho cómo era eso, pero no tenía título. Y el mismo ingeniero le dijo, donde usted tenga el título, usted gana millones, pero no le podían, porque no está avalado, no estaba certificado. ¿Sí me hago entender? Lo que llamamos en el argot popular y en la calle, por ejemplo para los abogados, el tinterillo. Esos tinterillos ya los pueden avalar. O el contador que sabe mucho de contabilidad, pero no es contador, y le puede ganar un contador. ¿Sí me hago entender? Eso el SENA lo avala, muchachos. Y creo, no sé si la Remington avalará ciertos, de pronto sí, ahí desconozco yo, pero como institución yo sé que el SENA lo hace, y esa competencia te la avala. Mire lo que perdió Jonathan, de pronto puede que no sirva para nada, a veces los títulos no sirven para nada, pero a veces se necesitó la competencia, la tengo ahí, ¿verdad? Así es. No, pues, profe, ¿cómo le digo? Yo sí tengo unos títulos acá, incluso yo los alcancé a imprimir, pero no alcancé a sacar, pues, el que saqué, pues, espérate, yo te los muestro, bueno, no, yo tengo varios, saqué un montón de por acá, sino que no tengo el que me mandaron a hacer a Cali, y esa, pues, es como la pregunta mía, ¿de dónde salieron todos esos? Por acá estoy sacando, espérate, prendo la cámara de pronto para que se vea un poquito bien. Ponga la camisa. Sí, ya voy. Pero esto no, por aquí empecé. Entonces por acá empecé, estos pues son los normales, creo que me ven, y ahí pues empieza. Ya. Tiene los certificados físicos. Sí, todo este manual que ven acá son todos los que me dieron allá, pero pues la verdad no sé de pronto qué me pueda servir esto. Esa era como la cuestión, ¿sí me entiendes, profe? No entiendo, sí, alguna cosa me lo comentan y yo sé cómo les puedo ayudar allí, seguro que les puedo ayudar para que crea que tenga una competencia, por mérito se la puede ganar y lo pueden avalar. Es importante tenerlas, muchachos, es importante porque todas las empresas, la gran mayoría de las empresas están midiendo todo por competencia. Usted cuando llega con la hoja de vida, ¿qué competencias tiene? Y tiene que estar certificadas. Si no está certificado, sí, yo sé hacer eso, yo sé cárnico, yo sé de lácteos. ¿Y dónde está el certificado que dice que usted lo sabe hacer? ¿Sí me entiende? Ya la empresa tiene que curar en salud, y más ahora. Sigo. Está interesante, me gusta que participen. ¿Alguien quiere participar más? Mire, de una pregunta, mire todo lo que salió. ¿Qué es esto? Las niñas, las damas que están acá, las bellas damas, alguna Isleni, ¿cómo vamos? Lisette, calladitas. Bien, pues. Sí, esto enriquece mucho, este conversatorio así, ahí vamos jalonando cosas muy interesantes. Gracias, Jonathan, por la participación. Bueno, entonces dice las características, ya le hemos visto, carácter legal de normas, la edición de esto ya la hemos visto. Tiene las consecuencias previstas, la previsibilidad del comportamiento humano, se estandariza del desempeño y de los participantes, y ese objetivo es la máxima eficiencia de la organización. Voy a minimizar por acá. Las ventajas de la burocracia: es racional, relación con el alcance de los objetivos de la organización, es de precisión en la definición del cargo y en la operación, por el reconocimiento exacto de los deberes, es de rapidez en las decisiones, pues cada uno conoce lo que debe hacer y quién lo debe hacer y quién debe hacerlo, y las órdenes y papeles que se transmiten a través de canales preestablecidos, es de univocidad de interpretación,
que garantiza que la reglamentación sea específica y escrita. Por otro lado, la información es descrita, pues se provee únicamente a quien debe recibirla. Es de uniformidad de rutinas y procedimientos, que favorece la estandarización. Por eso es que se estandarice, porque pues es de puras rutinas. En eso hay reducción de costos y se aminoran los errores, pues las rutinas se definen por escrito. Claro. Continuidad de la organización por medio de la sustitución del personal que se retira. Además de los criterios para escoger y seleccionar el personal se basan en la capacidad y en la competencia técnica. También por reducción de la fricción entre las personas. Esto, como se está humanizando ya con más racional, pues cada empleado conoce lo que se exige de él y cuáles son los límites entre sus responsabilidades y las de unos otros. En esta reducción y fricción entre las personas, aquí donde muchas veces en la empresa nos damos cuenta de por qué ciertas personas sí subieron y otras se quedaron allí. Porque hay unas que se exigieron más y dieron mucho más y otras se quedaron donde se tienen que quedar. La constancia, pues los mismos tipos de decisión deben tomarse con las mismas circunstancias. Y la confiabilidad también otra, pues el negocio se conduce a través de las reglas conocidas y los casos similares se tratan metódicamente entre la misma forma sistemática. Las decisiones son previsibles y el proceso de decisión, por ser despersonalizado, puede excluir sentimientos irracionales como amor, rabia, preferencias personales. Elimina la discriminación personal. Mire que quedan chéveres esto, o sea, aquí ya corta todo eso. No, esto no viene acá, estamos trabajando. Tiene beneficios para las personas en la organización. Pues se formaliza la jerarquía, se divide el trabajo entre las personas de forma ordenada, se entrenan las personas para que se transformen en especialistas, para que de esta forma puedan seguir el camino en la organización en función de su mérito personal y competencia técnica, lo que yo les vengo contando y lo que estamos, lo que preguntaron ahorita y lo que les conté y nos aportó también Dion. Entonces, pero tiene los dilemas, como todo tiene un dilema en la vida, estos tienen unos dilemas. Bueno, observó la fragilidad de la estructura burocrática que enfrenta un dilema típico. De un lado, existen presiones de fuerzas exteriores para motivar al burócrata a seguir otras normas diferentes de las organizaciones. O sea, romper el estereotipo o el paradigma como tal siempre va a costar. Y de otro lado, el compromiso de los subordinados con las reglas burocráticas tienden a debilitarse gradualmente. La organización, para ser eficiente, exige un tipo especial de legitimidad, racionalidad, disciplina y limitaciones de alcance. Entonces, esto es, como yo lo vengo diciendo, como un ser humano. Si las reglas del juego no están muy claras, se distorsiona todo y empezamos a caer en errores. Esa es una de las fallas de esto. La capacidad de aceptar orden y reglas como legítimas exige un nivel de renuncia que es difícil mantener. Por eso es que muchas veces usted encuentra empleados de que le da la instrucción como tal y es reacio, de pronto opta por renunciar o no acata la orden como le quiere. Colocate por favor el tapón en los oídos, y entonces que no, o sea, rompe la regla, entonces hace que la organización en ese momento no funcione para este caso. Las organizaciones burocráticas presentan una tendencia a deshacerse en la dirección carismática o en la tradicional, donde las relaciones disciplinarias son más naturales y afectuosas. Claro. Entonces la racionalidad de la estructura racional es frágil y necesita protegerse contra presiones externas, con la finalidad de poder dirigirla hacia unos objetivos y no hacia otros. Mire que a veces uno ha notado que en muchas empresas los afectos puede que en gran medida afectan a la empresa. Los afectos no son como muy bien vistos, porque cuando hay buen afecto pues se funciona bien, pero como hace ya hablamos, cuando ocurren cosas que no deben de ocurrir, se dibuja completamente lo que se pretende hacer dentro de lo que le han colocado a realizar. Los burócratas son personas que forman el cuerpo administrativo de la estructura de la organización debidamente indicada, que sigue las reglas impuestas y sirven a los objetivos de la organización. Entonces, por aquí.
Por ejemplo, aquí no vemos las características y las disfunciones de la burocracia. Entonces, carácter legal, eso ya lo vimos qué es lo que hace, pero la disfunción, internalización de las normas, exceso de formalismo y papelería, resistencia a los cambios, despersonalización de las racionales, categorización de las relaciones, superconformidad, exhibición de las señales de autoridad, dificultades con los clientes. O sea que nos lleva a una imprevisibilidad del funcionamiento. Yo tengo que buscar es un equilibrio entre estos dos, entre esas características, esas disfunciones, para poder llegar a mi modelo organización ideal. ¿Preguntas? No, pues hasta ahora no. Yo sí hablo mucho, ¿cierto? Qué cosa tan rara. Por aquí. Ahí te voy a explicar todo. Sí, voy de granadito y vamos. Y estos cuadros son y vuelvo y pido disculpas de tener que hacer leer como tan literal, pero ustedes me van siguiendo con sus ojos ahí igual con mi voz y yo los voy endulzando pues con una cantidad de ejemplos alrededor. Entonces el modelo burocrático ya lo vimos que tiene tanto unas consecuencias previstas como unas imprevistas, que son las de previsibilidad y las de disfunción. Unas que tienen una mayor eficacia y unas de ineficiencia. Ese modelo fue bastante interesante porque el modelo si se junta, o sea, si llega a ese equilibrio, va a formar el sistema social racional, la burocracia como tal. Entonces ese lograr eso ahí es bastante interesante. Entonces llega otra persona, llega y dice, venga, es que hay otro modelo. Entonces llega Merton y propone otro tipo de modelo. Además por aquí está el modelo de Merton. Bueno, este modelo sí me toca explicarlo por acá atrás. El modelo empieza con exigencia de control por parte de la organización, o sea que empiezan al final, controlando prácticamente, con la finalidad de reducir la variabilidad del comportamiento humano a estándares previsibles. O sea, llegan ¿por qué inició la pelea? Entonces hay que volvernos a ver para que me cuente. Indispensable al buen funcionamiento de la organización. Esa exigencia de control enfatiza la previsibilidad del comportamiento que se generaliza a través de la imposición de normas y reglamentos. Si no se acatan, se empieza a romper el modelo. Así, la organización establece los estándares de procedimientos para las personas, instituye las penalidades por el no cumplimiento, así como la supervisión jerárquica para asegurar la obediencia. El énfasis sobre el cargo y la posición de los individuos disminuye y las relaciones personalizadas. Entonces, mire que le dan por cumplimiento, lo penalizan o no lo penalizan. Aquí ya hay en las reglas del juego que son muy a favor de la organización, pero el énfasis en las reglas y su fuerte imposición llega a las personas a justificar su acción individual y conduce a consecuencias imprevistas, disfuncionales, tales como la rigidez en el comportamiento y la defensa mutua de la organización. Muchachos, miren que hasta ahí todo lo que yo he hablado, ustedes me han notado de todo lo que yo charlo de la semana anterior, y miren que ellos siempre, todos estos modelos siempre se van condensando al funcionamiento social y humano. O sea, ellos cada vez se van desprendiendo más de la parte máquina, porque la máquina es la máquina, pero siempre más hacia la comprensión de cómo funciona el ser humano. Por eso es que sacan las normas y cómo la rompen o no la rompen. Entonces van llevando todos estos modelos a que sean funcionales. Dice aquí el 5, lo que no atiende a las expectativas y anhelos de los clientes, provocando dificultades en la atención al público, lo que conlleva un sentimiento de defensa de acción individual, pues el burócrata no aclara la situación al cliente, sino a las reglas de la organización y a su superior jerárquico. Entonces, bueno, estos son unos elementos que de aquí para allá yo terminaré aquí ya diciendo. Bueno, aquí termino, porque ya están acabando los 40 minutos acá. Faltan 3 minutos. Voy a parar para acá para los descansar a ustedes. Entonces, como dice Diana Uribe, de los espacios, entonces, ¿qué les digo? Muchachos, entonces, el documento es el que acabamos de conversar, hasta donde pues conversé hasta qué página, hasta la página 17. Esa pues una conversación hasta la página 17. Entonces aquí está alojado el documento y aquí está, digamos, una especie de resumen, pues una diapositiva aquí, de manera de resumen. Aquí está el resumen.
contexto histórico, pues aquí están tipos de sociedad, tipos de autoridad, pues son unas pocas diapositivas, y pues ahorita subo la evidencia, y aquí está el foro. El foro es cuáles serían las alternativas para agilizar una empresa burocratizada. Participe, pues ya usted ya sabe cómo participar, y pues no sería más, y ya nos veremos dentro de 8 días para que veamos cómo sufre la transformación, cómo sufre una transformación organizacional. Preguntas, dudas, faltando 2 minutos para que terminemos, los dejo ya libres. No sé que no queda tarea esta semana. Queda el foro. El foro. El foro está abierto hasta el 3 de junio. Miércoles. Vamos, el 3 de junio. Todos los tiré hasta el 3 de junio, todas las asignaturas tiré hasta junio, todos los foros, todos los... Una preguntita de cuando se acaba el semestre en la universidad, ¿cuántas vacaciones? ¿Un mes o 2 meses, o- casi siempre son 2 meses. El año, los semestres son 4 meses. 2 de vacaciones, hay 6. Entonces otros 4 meses, ahí está el año. Sí, porque según el otro semestre estaría empezando como el 3 o 4 de agosto. Sí, casi siempre queda 3 o 4. Un semestre son 4 semanas, son 16 semanas, 4 meses. No dice semestre, porque cuando dicen semestre son los 4 meses académicos más los 2 meses de vacaciones, ahí está el semestre. Muchachos, ha sido un honor, un placer. Me encanta haberlos visto y haberlas visto, o por lo menos haberlas escuchado. A los que pude ver, pues maravilloso verlas. Bueno, profe, gracias. Pero un abrazo, que se despide. Estamos muy despeinadas. Bueno. Cógelos. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Bueno, yo, hasta luego.